La vida constantemente está sufriendo cambios. Indistintamente del contexto donde nos encontremos, hay cambios constantes. Ninguno de nosotros vive siempre en la misma estación. Hay momentos de alegría, hay momentos de tristeza, temporadas de abundancia y temporadas de escasez. Temporadas en las que podemos estar plenos, hablando físicamente, económicamente o en salud, pero también temporadas donde hay profunda necesidad. Hay días en los que todo parece marchar bien y otros en los que el camino se vuelve incierto y difícil. La vida en ese sentido se mueve como una sucesión de estaciones que llega y se va. Y muchas veces el corazón humano se inquieta precisamente por eso. Porque nosotros quisiéramos tener el control de esos tiempos. Nos gustaría poder decidir cuándo llegan los días de prosperidad y cuándo terminan los días de dificultades. Nos gustaría poder mantener las temporadas de gozo y evitar por completo los momentos de dolor. Pero la realidad es que la vida no funciona de esa manera. No tenemos el control de los tiempos. No podemos decidir cuándo comienzan ciertas circunstancias en nuestra vida ni cuándo terminan. Y cuando tratamos de vivir como si pudiéramos controlar todo, el resultado casi siempre es el mismo: frustración, ansiedad y temor. Es precisamente allí donde el libro de Eclesiastés nos confronta con una verdad que muchas veces preferimos ignorar. A lo largo de este libro, Salomón observa la vida humana debajo del sol. Es decir, observa la realidad de la existencia tal como lo experimentamos en este mundo, con todas las complejidades, sus misterios y sus limitaciones. Y al hacerlo, llega a una conclusión fundamental: el ser humano no controla el curso de su vida. Dios sí lo hace. Esta verdad aparece de una manera particularmente clara en el capítulo 3 de Eclesiastés. Así que vayan al capítulo 3. Bienvenidos. El capítulo 3 de Eclesiastés es un pasaje que probablemente muchos de nosotros conocemos bien. Es uno de los textos más citados de toda la Escritura, porque describe con gran precisión las diferentes experiencias que forman parte de la vida humana. Allí encontramos esas conocidas palabras que dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Sin embargo, hermanos, es importante entender que el propósito de Salomón no es simplemente describir los ciclos de la vida. Él no está escribiendo un poema filosófico sobre el paso del tiempo sin más. Su intención es mucho más profunda que eso. Salomón quiere llevarnos a reflexionar en cómo debemos vivir cuando entendemos que Dios es quien gobierna los tiempos de nuestra vida. Porque reconocer la soberanía de Dios sobre el tiempo no es simplemente una ideología o una idea teológica. Es una verdad que debe transformar nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de reaccionar ante las circunstancias y nuestra manera de caminar cada día. De manera que la pregunta que este pasaje coloca delante de nosotros son las siguientes: ¿cómo debe vivir el creyente sabiendo que Dios gobierna todos los tiempos de su vida? ¿Cómo debemos responder cuando llegan momentos que no esperábamos? ¿Cómo debemos enfrentar las diferentes dificultades o estaciones que atravesamos en la vida? ¿Cómo podemos vivir con estabilidad espiritual en medio de un mundo que cambia constantemente? Pues bien, en los versículos que vamos a considerar esta mañana, Salomón nos da 3 instrucciones muy claras que nos ayudarán a vivir sabiamente dentro de los tiempos de Dios. Pero antes de considerar estas instrucciones, escuchemos con atención lo que dice la palabra de Dios.
Acompáñenme a Eclesiastés capítulo 3, versículos del 1 al 15. Eclesiastés capítulo 3, versículos del 1 al 15. Dice así la palabra del Señor. Todos tienen su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo de Dios que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios, para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. He titulado el mensaje del día de hoy, Viviendo con sabiduría en los tiempos de Dios. Viviendo con sabiduría en los tiempos de Dios. Ahora, a la luz de este texto, vamos a ver 3 consejos que debemos tener presentes si queremos vivir sabiamente dentro de los tiempos que Dios ha determinado. En primer lugar, debemos reconocer la soberanía de Dios. Número 1, reconocer la soberanía de Dios. Lo primero que Salomón quiere que entendamos en este pasaje es una verdad fundamental para toda la vida cristiana. Y es que debemos reconocer la soberanía de Dios sobre los tiempos de nuestra vida. El versículo 1 abre esta sección con una afirmación que funciona como la tesis de todo el pasaje. Dice, versículo 1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Salomón está estableciendo aquí un principio que gobierna toda la existencia humana. Nada ocurre simplemente por casualidad. Nada sucede al azar. Nada escapa del orden providencial de Dios. Nada. El hecho de que estemos esta mañana aquí reunidos no es casualidad. El hecho de que estemos aquí esta mañana escuchando su palabra no es azar. Esto estaba ya predeterminado en los tiempos del Señor. Ya el Señor había establecido que tú estarías aquí. Ahora toca ver qué el Señor quería con el hecho de que tú estés aquí. La palabra hebrea que se traduce como tiempo comunica la idea de un momento designado, un tiempo señalado, un tiempo que ha sido establecido de antemano. Por eso les decía, nada ocurre por casualidad. Es decir, la vida no es una sucesión caótica de eventos sin sentidos. La historia del mundo y también la historia personal de cada uno de nosotros se desarrolla dentro del marco del gobierno soberano de Dios. Y para ilustrar esta verdad, Salomón introduce un poema conocido en los versículos del 2 al 8 que acabamos de leer, y allí menciona una serie de contrastes que describen diferentes experiencias que forman parte de la vida humana. Enumerando en estos versículos del 2 al 8, un total de 14 pares de contrastes. Y lo interesante es que Salomón está abarcando toda la experiencia humana, desde el nacimiento hasta la muerte, desde el gozo hasta el dolor, desde la construcción hasta la destrucción. El texto, mis hermanos, no es para decirnos cuándo debemos hacer cada una de esas cosas. El propósito del texto, el propósito de Salomón, no es darnos un manual de decisiones prácticas. Más bien, su propósito es mostrarnos que todas estas realidades forman parte del orden establecido por Dios. En otras palabras,
los diferentes momentos que atravesamos en la vida no están fuera del control divino. Tanto las temporadas de alegría como las temporadas de tristeza ocurren dentro del marco de la providencia de Dios. Y esta verdad no es exclusiva de este pasaje. A lo largo de toda la Escritura encontramos esta misma enseñanza. Por ejemplo, el profeta Daniel declara en Daniel 2:21, Él muda los tiempos y las edades. El salmista dice en Salmo 31:15, en tu mano están mis tiempos. Y el apóstol Pablo afirma en Hechos 17:26 que Dios ha determinado los tiempos señalados para los hombres. La manera que la Biblia expresa esto es muy clara. Dios no solamente creó el universo, Dios gobierna la historia. Esto es lo que en teología cristiana llamamos la providencia de Dios. Y providencia significa que el Señor no dejó al mundo funcionando por sí solo después de crearlo. Él sostiene, Él dirige y gobierna todo lo que ocurre. En otras palabras, Dios preserva, concurre y gobierna todas las cosas. Nada, absolutamente nada escapa de su control. Ni las grandes decisiones de los reyes, ni los pequeños detalles de nuestra vida cotidiana. Nuestro Señor Jesucristo lo enseñó con gran claridad cuando dijo en Mateo 10:29-30, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Hermanos, todos los cabellos, todo, lo mínimo, cada área de ti, cada parte, tu Creador la conoce. No hay nada que escape de su soberana voluntad. No hay nada, absolutamente nada. Si Dios gobierna la caída de un pequeño gorrión, ciertamente también gobierna los acontecimientos de nuestras vidas. Ahora bien, cuando tenemos esta verdad, algo debe cambiar profundamente en nuestra manera de vivir. Porque una de las causas más comunes de ansiedad en el corazón es la ilusión de que debemos tener el control de nuestra vida. Porque una de las causas más comunes es creer que nosotros podemos cambiar cosas que el Señor ya ha determinado. Queremos controlar el futuro, queremos controlar las circunstancias, queremos controlar los resultados, pero la realidad es que no tenemos el control. Y cuando tratamos de vivir como si lo tuviéramos, terminamos llenos de frustración, temor, molestia y angustia. Pero el Evangelio nos invita a descansar en una verdad mucho más sólida. Nuestros tiempos están en las manos de Dios. Esto significa que las temporadas difíciles de la vida no son accidentes. Las pruebas que enfrentamos no son interrupciones inesperadas en el plan de Dios. Todo lo que nos sucede no toma a Dios por sorpresa. Nada de lo que nos sucede toma a Dios por sorpresa. Incluso esas temporadas difíciles forman parte del propósito sabio del Señor. Y eso es lo que nos dice Romanos 8:28, el cual lo expresa de manera extraordinaria. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Note que Pablo no dice algunas cosas, dice todas. Las alegrías, las pérdidas, los éxitos, las pruebas, todo está siendo usado por Dios para cumplir su propósito en la vida de sus hijos. Ahora bien, eso no significa que siempre entendamos lo que Dios está haciendo. De hecho, muchas veces no lo entendemos. Salomón mismo lo reconoce más adelante cuando dice que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Pero el hombre nunca alcanza a comprender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Nuestra perspectiva es limitada. Nosotros vemos apenas un pequeño fragmento de la historia, mientras que Dios contempla el cuadro completo. Por eso el llamado de la Escritura no es a comprender completamente los planes de Dios, sino a confiar en su carácter. Confiar en que el Dios que gobierna el tiempo es sabio. Confiar en que el Dios que dirige la historia es bueno. Confiar en que el Dios que nos sostiene es fiel. Hermano, esto cambia nuestra manera de enfrentar las diferentes estaciones de la vida. Cuando llega una temporada de gozo,
podemos disfrutarla con gratitud, sabiendo que es un regalo de Dios. Pero cuando llega esa temporada difícil, cuando llegan esas dificultades, también podemos caminar con esperanza, sabiendo que esa temporada no está fuera del control del Señor. Tal vez alguno de ustedes está pasando por una temporada de dificultad. También, tal vez la ha pasado, o de seguro la va a pasar en algún momento. Pero créame, que la misma palabra lo dice. A pesar de eso, el Señor tiene el control. A pesar de que nuestro futuro, desde nuestra limitada perspectiva, es incierto, el Señor ya ha determinado lo que debe ser. Ha establecido su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Muchas veces no la conocemos. Muchas veces el Señor se guarda cosas. Pero lo que sí sabemos es que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Eso sí lo sabemos. Tal vez hay preocupaciones por el futuro, decisiones difíciles, pruebas que no esperabas. Pero la palabra de Dios te recuerda esta mañana que tu vida no está gobernada por el azar. Tus tiempos están en manos de Dios. El mismo Dios que te llamó a la salvación en Cristo es el Dios que dirige cada etapa de tu vida. Y si Él ha sido fiel hasta hoy, puedes estar seguro que seguirá siendo fiel mañana. Por eso los creyentes, mis hermanos, debemos vivir con una tranquilidad que el mundo no entiende. Debemos tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. No porque tengamos el control de todo, sino porque sabemos quién tiene el control. Y cuando esa verdad se arraiga en nuestro corazón, podemos avanzar en la vida con una confianza humilde, sabiendo que el Dios que gobierna el tiempo también gobierna nuestra historia. Ahora bien, sabiendo que Dios gobierna todas las cosas, ¿cómo podemos vivir dentro de ese gobierno soberano? ¿Cómo podemos vivir cada día sabiendo esa verdad tan relevante? Es por eso que Salomón continúa hablándonos en el siguiente versículo para darnos un segundo consejo, el cual es necesario tener presente, y el cual es: disfruta los regalos de Dios. Disfruta los regalos de Dios. Habiendo establecido que Dios gobierna soberanamente todos los tiempos de la vida, Salomón ahora nos conduce a una segunda verdad que complementa la primera. Si Dios es quien determina los tiempos y dirige la historia, entonces surge una pregunta muy natural. ¿Cómo debemos vivir dentro de esos tiempos que Él ha establecido? Y es precisamente allí donde encontramos en los versículos del 9 al 13 la respuesta a esa pregunta. Pues después de describirnos los diferentes tiempos de la vida en ese poema, Salomón se detiene ahora a reflexionar sobre el sentido de todo esto. El versículo 9 plantea una pregunta muy honesta y profundamente humana. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Es una pregunta que atraviesa todo el libro de Eclesiastés. Salomón observa la vida, observa el esfuerzo humano, observa el trabajo, observa los planes, los proyectos y se pregunta cuál es el beneficio final de todo este afán. ¿Cuál es? Porque si algo es evidente en la experiencia humana es que por más que el hombre se esfuerce, no puede controlar los resultados finales de la vida. Podemos planificar, podemos trabajar con diligencia, podemos tomar decisiones sabias, pero aún así hay factores que están completamente fuera de nuestro control. Salomón mismo lo ha dicho antes en este libro. El hombre trabaja, acumula, construye y muchas veces termina dejando todo a otro que ni siquiera trabajó por ello. La vida, vista solamente desde la perspectiva humana, parece estar llena de paradojas y frustración. Pero en medio de esa reflexión, Salomón introduce una afirmación extraordinaria en el versículo 11 diciendo:
todo lo hizo hermoso en su tiempo. Esa es una de las declaraciones más profundas de este pasaje. Salomón está reconociendo que aunque desde la perspectiva humana muchas cosas parecen confusas e incompletas, Dios está llevando a cabo un plan perfecto. La palabra hermoso aquí tiene la idea de algo que es apropiado, adecuado, perfectamente colocado en su momento. Es decir, Dios no actúa al azar. Él está ordenando todas las cosas de tal manera que en el momento correcto encajen dentro de su propósito perfecto. Ahora bien, inmediatamente después Salomón añade algo muy interesante. Dice que Dios también ha puesto eternidad en el corazón del hombre. ¿Qué significa esto? Significa que el ser humano fue creado con una conciencia de lo eterno. Hay dentro de nosotros un anhelo profundo por entender el sentido de la vida, por comprender el propósito de nuestra existencia, por encontrar algo que tenga valor duradero. Pero al mismo tiempo Salomón dice que aunque tenemos ese anhelo, no alcanzamos a comprender completamente la obra que Dios hace desde el principio hasta el fin. En otras palabras, vivimos con una tensión constante. Por un lado, anhelamos comprender el sentido completo de la vida, pero por otro lado, nuestra perspectiva es limitada. Nosotros vemos apenas un pequeño fragmento de la historia, mientras que Dios contempla el panorama completo. Y es precisamente en ese contexto que Salomón llega a una conclusión práctica en los versículos 12 y 13, diciendo: yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Observen cuidadosamente lo que Salomón está diciendo aquí. Si el ser humano no puede controlar el curso total de la historia, y si tampoco puede comprender completamente el plan de Dios, entonces la respuesta correcta no es la desesperación, no es la frustración. La respuesta correcta es aprender a vivir con gratitud dentro de los dones, los regalos y las bendiciones que Dios nos concede. Salomón menciona tres cosas aquí. Dice: alegrarse, hacer el bien y disfrutar el fruto del trabajo. Pero luego añade una frase que es clave para entender todo el pasaje. Él dice: esto es don de Dios. En otras palabras, esto es un regalo de Dios. Es decir, incluso la capacidad de disfrutar las bendiciones de la vida no es algo automático. Es un regalo que proviene de la mano de Dios. Por eso muchas veces he llegado a pensar que aquellos que no se contentan con lo que Dios les ha dado sencillamente están despreciando algo que otros no tienen. Y que sabiendo que Dios es el dador de todo, le desprecian a Él. Todos hemos estado allí en algún momento. Fíjense que la Escritura afirma esta misma verdad en muchos otros lugares. Por ejemplo, Santiago lo dice con claridad en Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Cada bendición legítima que experimentamos en esta vida es un regalo que desciende de Dios. El alimento que disfrutamos, la familia que tenemos, la amistad que nos anima, el descanso que recibimos, el trabajo que realizamos. Todo eso son expresiones de la bondad de Dios hacia nosotros. Ahora bien, aquí encontramos un equilibrio muy importante para la vida cristiana. Por un lado, el creyente no vive consumido por la ansiedad acerca del futuro, o al menos no debería vivir consumido por la ansiedad acerca del futuro. Cuando una persona cree que todo depende de su capacidad de controlar la vida, inevitablemente termina lleno de preocupación. Pero por otro lado, el creyente tampoco debe despreciar los dones de la vida presente. No debe despreciar los regalos que el Señor les ha concedido. Como si la espiritualidad consistiera en rechazar todo lo que Dios ha creado. El hecho de que estés hoy, esta mañana, respirando, es un regalo de Dios.
La misma palabra dice que ha renovado sus misericordias esta mañana. Y es que sus bendiciones no paran, porque renovó las misericordias para que estuvieras hoy respirando. Pero también ha tenido gracia de tenerte aquí para escuchar su palabra. Pero es que también ha tenido gracia para que parte de esta palabra, si no toda, llegue a tu corazón. Y ha tenido gracia para que esa palabra produzca fruto en tu corazón y puedas ponerla en práctica. Todo es una bendición de parte del Señor. Hermanos, la Escritura nos llama a una postura mucho más equilibrada. Disfrutar con gratitud lo que Dios concede sin convertirlo en un ídolo. Hay que tener cuidado con eso. Podemos disfrutar de una buena comida. Podemos disfrutar y dar gracias a Dios por ella. Podemos disfrutar de la compañía de nuestra familia y reconocer que es una bendición del Señor. Podemos trabajar con diligencia y alegrarnos en el fruto de ese trabajo. Fíjense que muchas veces no nos podemos alegrar del trabajo en sí mismo, pero sí del fruto, lo cual es consecuente con el trabajo que hacemos. Aunque a veces te frustra tu propio trabajo, alégrate en el fruto, porque allí verás el favor de Dios. Eso también te llevará a agradecer al Señor por tu trabajo, que al final de cuentas es pasajero. Pero siempre recordando que estos dones, mis hermanos, estos regalos, estas bendiciones no son el centro de nuestra vida. El problema del corazón humano es que muchas veces se enamora de los regalos y olvida al dador. Se enamora de la bendición y no del que bendice. Disfrutamos las bendiciones, pero dejamos de mirar a Dios. Por eso el creyente debe aprender a vivir de una manera diferente. Disfrutar las bendiciones de Dios, pero su mayor gozo no está en las bendiciones mismas, sino en aquel que las concede. Nuestro gozo no está en las cosas que recibimos, sino en el Dios que nos ama y cuida de nosotros. Amén. Hermanos, cuando entendemos esto, la vida se llena de gratitud. Ya no vivimos con la sensación de que todo nos falta. Ya no vivimos consumidos por lo que aún no tenemos. En cambio, aprendemos a reconocer cada bendición cotidiana como una expresión de la bondad de Dios. Y al mismo tiempo, entendemos que estas bendiciones son temporales. No fueron diseñadas para satisfacer completamente el anhelo de eternidad que Dios puso en nuestro corazón. Ese anhelo solo puede ser satisfecho plenamente en Dios mismo. Por eso disfrutamos las bendiciones de esta vida, pero nuestro corazón está finalmente orientado hacia algo mucho más grande, hacia algo eterno. El Señor nos ha creado con eternidad en nuestros corazones. Y cuando no le conocíamos, nada, absolutamente nada podía llenar. Solamente Dios puede llenar ese vacío. Dios nos ha creado con un hueco en el corazón que solamente puede ser llenado con su presencia. Ni el dinero, ni el trabajo, ni siquiera la salud misma, que a veces la tenemos y nos damos cuenta que es una bendición cuando ya no la tenemos. Nada, todo, absolutamente todo, mis hermanos, todo lo que tenemos, que sea pasajero, aunque es una bendición de Dios, no nos llena por completo, porque al fin y al cabo el único que puede llenar ese vacío es el Señor. Cristo, solo Cristo, no otra cosa. Y es precisamente allí donde Salomón dirige nuestra atención al final de esta sección, cuando nos recuerda que el propósito de todo es que aprendamos a vivir con reverencia delante de Él. Hasta ahora, Salomón nos ha dado dos consejos para vivir con sabiduría en los tiempos de Dios. Primero, reconocer la soberanía de Dios. En segundo lugar, disfrutar de los regalos de Dios. Y el tercer y último consejo que podemos ver acá es: descansa en la providencia de Dios. Descansa en la providencia de Dios. Después de haber considerado que Dios gobierna los tiempos de nuestra vida y después de haber visto que debemos aprender a disfrutar con gratitud los dones que Él nos concede,
Salomón nos conduce ahora a la conclusión natural de todo lo que ha venido diciendo en este pasaje. Si Dios es soberano sobre los tiempos, si Él está obrando un plan perfecto que muchas veces nosotros no entendemos ni alcanzamos a comprender completamente, entonces la respuesta correcta del corazón humano no puede ser otra que someterse reverentemente a su providencia. Y eso es precisamente lo que encontramos en los versículos 14 y 15 del capítulo 3 de Eclesiastés. Salomón dice en el versículo 14: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Esta es una declaración profunda cuando la entendemos a la luz de la palabra. Salomón está afirmando que lo que Dios hace permanece. Permanece porque está sostenido por su voluntad eterna. Los decretos de Dios no son tentativos, no son provisionales, no están sujetos a la revisión humana. No somos nosotros los que cuestionamos los decretos de Dios. Es Dios quien cuestiona lo que nosotros hacemos. Hay que ubicarnos. Y por eso la palabra nos ubica. La palabra nos muestra quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y cuando entendemos esa realidad, lo único que podemos hacer es caer de rodillas en humildad y entender que Él, que nos dio la salvación, es el que gobierna los tiempos. Tenemos que tener cuidado porque entender nuestro lugar nos va a llenar de bendición y nos va a llenar de gozo porque entendemos quién es el que nos da la bendición. Los decretos de Dios permanecen. Cuando Salomón dice que sobre lo que Dios hace no se añadirá ni se disminuirá, está enfatizando que ningún ser humano puede alterar los planes de Dios. Nadie puede mejorar lo que Dios ha determinado, pero tampoco nadie puede frustrarlo. Escúchese, nadie puede mejorar lo que el Señor ha determinado. Si el Señor ha determinado que tengas la familia que tienes, si el Señor ha determinado que estés en el lugar en el que estás, te aseguro que nada ni nadie puede mejorar eso. Podemos estar peor siempre. Sí, podemos estar mejor desde nuestra perspectiva humana, pero el Señor, que es sabio y sabe todas las cosas, sabe el por qué estamos en el lugar donde estamos, estando como estamos y haciendo lo que estamos haciendo. Nadie puede mejorar, mis hermanos, lo que el Señor ha concedido en nuestras vidas. Y cuidado, que tampoco nadie puede frustrarlo, porque la obra del Señor es indetenible. Nadie la puede detener. Es por eso que debemos andar conforme a su voluntad. ¿Cuántos ejemplos en la Escritura no hemos visto que el Señor quita a aquellos que quieren estorbar su obra? La Escritura afirma esta misma verdad en muchos otros lugares. Por ejemplo, en Isaías 46:10 el Señor declara: mi consejo permanece y haré todo lo que yo quiero. Mi consejo permanece y haré todo lo que yo quiero, dice el Señor. Y en Daniel 4:25, después de haber sido humillado por Dios, el rey Nabucodonosor reconoce esta realidad cuando dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano ni le diga: ¿qué haces? Hermanos, estas palabras son una afirmación clara de la soberanía absoluta de Dios. Él gobierna la historia, Él dirige los acontecimientos, Él cumple sus propósitos, Él gobierna tu vida. Pero observe algo muy importante en lo que dice Salomón a continuación, en el versículo 14 añade: y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquí encontramos el propósito espiritual de la providencia divina. Dios gobierna la historia de tal manera que el ser humano reconozca su pequeñez y aprenda a vivir con reverencia delante de Él. El temor de Dios del que habla la Escritura no es simplemente miedo, es una actitud de profunda reverencia, de humildad, de reconocimiento de quién es Dios y de quiénes somos nosotros. Es entender que Él es el creador y nosotros somos criaturas. Que Él es el Señor soberano y nosotros dependemos completamente de Él. Cuando una persona comprende verdaderamente la soberanía de Dios, su corazón no se llena de orgullo, sino de humildad. No se llena de arrogancia, sino de reverencia.
Y esa actitud transforma completamente la manera en que vivimos. Porque cuando el corazón humano no reconoce la soberanía de Dios, suele reaccionar de dos maneras equivocadas. A veces responde con ansiedad, tratando de controlar todo lo que ocurre en la vida, y otras veces responde con rebelión, resistiéndose a las circunstancias que no entiende. Pero cuando entendemos que Dios gobierna la historia con sabiduría perfecta, entonces comenzamos a descansar en una verdad mucho más firme que nuestras propias fuerzas. Comenzamos a comprender que nuestra vida no está a la deriva. No estamos siendo llevados por el azar ni por fuerzas impersonales del destino. Nuestra vida está en las manos de un Dios sabio, de un Dios bueno, de un Dios soberano. Y esa convicción cambia profundamente nuestra actitud frente a las circunstancias. Cuando llegan momentos de incertidumbre, ya no vivimos dominados por la ansiedad, porque comprendemos quién está al control. Cuando llegan momentos difíciles, ya no respondemos con amargura ni con rebeldía, porque sabemos que es parte del plan soberano de Dios. Cuando aprendemos a confiar en el carácter de Dios, aun cuando no entendemos completamente lo que está ocurriendo, eso nos llena de gozo, eso nos llena de tranquilidad, nos llena de paz. Por eso la Escritura nos llama constantemente a confiar en el Señor. Proverbios 3, 5, 6 lo expresa de una manera muy clara y dice: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Nuevamente, el texto no dice que siempre entenderemos lo que Dios está haciendo. Dice que debemos confiar en Él con todo el corazón. Hermanos, someterse a la providencia de Dios, por un lado, no significa pasividad ni negligencia. No significa que el creyente se cruza de brazos esperando que todo ocurra sin hacer nada. La Biblia nunca promueve ese tipo de actitud. El creyente trabaja con diligencia, planea con sabiduría, toma decisiones responsables, usa los dones que Dios le ha dado, pero al mismo tiempo reconoce que en última instancia los resultados están en las manos de Dios. Como dice Proverbio, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Esto produce una libertad espiritual muy profunda, porque cuando entendemos que Dios gobierna todas las cosas, podemos trabajar sin la carga de creer que todo depende de nosotros. Nosotros tenemos que ser obedientes. Nosotros tenemos que hacer lo que el Señor nos manda. En el ámbito ministerial, de iglesia, en el ámbito de la familia, en el ámbito del trabajo, en todos los ámbitos, obedecemos. En la obediencia está la bendición. Amén. Cuando entendemos que Dios gobierna todas las cosas, podemos trabajar sin la carga de creer que todo depende de nosotros. Podemos esforzarnos sin ansiedad. Podemos planificar sin arrogancia. Podemos caminar hacia el futuro con diligencia, pero también descansando en la providencia de Dios. El versículo 15 concluye esta sección diciendo: aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Salomón está reconociendo que la historia humana sigue ciertos patrones que se repiten. Las generaciones vienen y van. Las experiencias humanas se repiten. Los ciclos de la vida continúan. Pero por encima de todo esto está el gobierno soberano de Dios. Él dirige la historia, Él sostiene el curso del tiempo, Él está llevando a cabo su propósito eterno. Y hermanos, cuando comprendemos esta verdad, nuestro corazón aprende a vivir con una profunda reverencia delante del Señor. Aprendemos a decir, como dijo el salmista: en tu mano están mis tiempos. Aprendemos a confiar en que el Dios que gobierna la historia del mundo también gobierna nuestra historia personal. Y eso nos permite caminar por la vida con una confianza humilde, sabiendo que el mismo Dios que comenzó la obra en nosotros también la llevará a su perfecto cumplimiento. Hermanos, ya para concluir, no quiero que salgan de aquí sin antes recordar la verdad central del pasaje. Sin antes recordar lo que ha querido grabar Salomón en nuestro corazón. Y es que Dios gobierna soberanamente los tiempos de nuestra vida. Amén.
Las estaciones cambian, las circunstancias se mueven, los días traen alegrías y también traen pruebas. Pero por encima de todos esos cambios permanece una realidad firme e inmutable. Nuestros tiempos están en las manos de Dios. Por eso, si el Señor es quien gobierna el tiempo y dirige la historia, la Escritura nos ha mostrado esta mañana cómo debemos responder como su pueblo. Primero, reconociendo su soberanía, entendiendo que nuestra vida no está gobernada por el azar, sino por la sabia providencia de Dios. Segundo, disfrutando con gratitud los dones, los regalos que Él nos concede, recibiendo cada bendición cotidiana como un regalo de su gracia, no porque lo merezcamos. Y en tercero, sometiéndonos con reverencia a su providencia, confiando en que el Dios que dirige la historia también está guiando cada paso de tu vida. Pero Eclesiastés también nos recuerda que el que vivimos dentro del tiempo, Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. Hay un corazón creado con un anhelo exclusivo para Dios. Un anhelo que esta vida pasajera no puede satisfacer plenamente. Y ese anhelo encuentra su respuesta en el Evangelio. La Escritura dice en Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. En el momento perfecto, Cristo entró en la historia para redimir a los pecadores y abrirnos el camino hacia la vida eterna. En el momento perfecto, Él envió a su Hijo a morir en esa cruz por pecados que no le pertenecían. Envió a su Hijo a recibir el castigo que merecíamos nosotros. Mira qué bueno es el Señor. En virtud de esa bondad, debemos caminar en este mundo cambiante con esperanza. Porque nuestra esperanza, mis hermanos, no está en controlar las cosas, sino en pertenecer al Señor del tiempo. Así que, hermanos, vivamos haciendo el bien mientras tengamos oportunidad. Vivamos agradecidos por las bendiciones que Dios nos da. Vivamos confiando en su providencia, aun cuando no entendamos sus obras. Porque el día vendrá cuando veremos con claridad lo que hoy creemos por fe. Y entonces contemplaremos la hermosura perfecta del plan de Dios. Y diremos con asombro y adoración, verdaderamente Él lo hizo todo hermoso en su tiempo. Amén. Vamos a orar.